Buenos días familia, soy Álvaro, lo voy a aprender haciendo. Hoy vamos a hacer la receta original del pan de leche o pan lactal. Solamente harina, leche, manteca, sal, azúcar y levadura lleva esta receta que se realiza en las panaderías. Espero que disfruten, nos vemos adentro para ver paso a paso. Ok, para empezar entonces vamos a pesar 500 gramos de harina 3.0, la mejor harina que tengamos en nuestro país. Vamos a hacer un hoyo en el medio. Acá vamos a pesar directamente en el medio el azúcar que vamos a utilizar, que va a ser 50 gramos. Y en esta ocasión vamos a utilizar 15 gramos de levadura fresca. Acá hace mucho calor, entonces ya con esto ya bastaría. Si hace un poco de frío puede utilizar un poquitito más. Entonces partimos un poquitito la levadura en el medio y vamos a poner un poquitito de la leche que preparamos. Vamos a utilizar 300 ml de leche en total para esta receta. Ponemos entonces la leche y con una cuchara agarramos un poco de la harina de los costados para mezclar. Mientras que vaya fermentando un poquitito la levadura, vamos a pesar la sal. Vamos a usar en total 10 gramitos de sal. Y vamos a pesar también solamente en los costados, familia, hay que poner la sal, no poner directamente sobre la levadura. Vamos a pesar también manteca 70 a 80% de lípido, unos 50 gramos en total. También vamos a poner los costaditos. Una vez que tengamos todo, vamos a dejar reposar un poquitito la levadura para que pueda esponjar. Una vez que la levadura ya esponjó de esta manera, entonces vamos a empezar el amasado. Ya tenemos la leche, vamos a poner una parte de la leche, no tirar toda la leche de una vez, vamos a ir mezclando de a poquito, familia. Ir mezclando primeramente la manteca con la levadura de a poquito. De esta manera entonces vamos mezclando todos los ingredientes. La receta original del pan de leche solamente llevan estos ingredientes, nada más, no lleva huevo, no lleva nada de otros ingredientes, solamente estos ingredientes básicos son los que se utilizan para el pan de leche que se realizan en las panaderías. Vamos tirando todo el líquido sobrante y ya empezamos a amasar. De esta manera, familia, echamos entonces sobre la mesa y ya empezamos a mezclar fuertemente sobre la mesa. Apretamos fuertemente para que vaya mezclándose mejor nuestros ingredientes y que vaya desarrollando el gluten que necesitamos. El líquido es de 300 ml, es lo que vamos a utilizar en total de leche para esta receta. Nada más ni nada menos. Despegamos todo de la mano y empezamos ya a formar la red. De esta manera entonces formamos la red de nuestra masa. Limpiamos un poco lo sobrante por la mano. Entonces, una vez que ya amasamos por lo menos unos 10 minutitos, vamos a embollar. Dejamos reposar unos 30 minutitos tapando con una bolsita. Le damos su tiempo, entonces en 30 minutos aproximadamente. Una vez que ya esté de esta manera, entonces volvemos y vamos a empezar ya a formar los panes de leche que vamos a realizar. Yo en esta ocasión voy a hacer una forma característica. Se puede hacer solamente embollados
o simplemente se puede cortar en 2 o 3 partes la masa y hacer bollos grandes o tipo pan de molde. Se puede poner en asaderas de molde también, pero en este caso yo voy a hacer así de manera sencilla para que puedan la gente que no tienen molde de panes realizar en sus hogares también de esta manera. Vamos a dividir la masa en 10 partes iguales de 90 gramos aproximadamente. Una vez que ya embollamos, una vez que ya cortamos de esta manera, vamos a embollar todo esto. Vamos a embollar todos nuestra masa de esta manera. Embollamos todo y vamos a darle un pequeño reposo. Por lo menos un pequeño reposo de 5 minutos para que pueda soltarse un poco nuestra masa. Embollamos todo de esta manera y le damos un pequeño descanso de 5 minutitos. Volvemos entonces y hacemos el formado final de nuestros panes. Vamos a desgasificar un poquitito y vamos a estirar un poco con la ayuda de un rodillo de esta manera. Tiramos un poquitito y le hacemos una formación de un pequeño cigarro de esta manera. Enrollamos y esto sería la forma de nuestros panes. Vamos a repetir el proceso, desgasificamos un poco, nos ayudamos de vuelta con el rodillo, siempre con un poco de harina para que no se pegue. Entonces volvemos a repetir el proceso. Repetimos de vuelta el proceso paso a paso. Entonces desgasificamos un poco, tiramos con el rodillo. Esta es una forma, familia, ustedes pueden hacer la forma que ustedes más lo desean, pero yo hago para que puedan ver cómo yo lo hice en esta ocasión. Una vez que ya tengamos todos los panes formados, entonces colocamos de esta manera bien juntitos de punta, entonces también los costados darle una distancia de 1 a 2 centímetros nada más para que pueda agarrarse todos los panes. Una vez que ya tengamos así, tapamos con la bolsita y ya dejamos reposar el tiempo que deseen. Mientras tanto vamos a preparar el huevo para pintar. Vamos a quitar o romper un solo huevo y quitar solamente la yema. Vamos a usar la parte de la yema únicamente para pintar nuestros panes. Vamos a agregarle una cuchara de leche natural, entonces vamos a agregarle a nuestro huevo y también una cuchara de vainilla líquida, esencia de vainilla. Con esto ya tenemos listo para pintar nuestros panes y que no tengan ningún olor a huevo. Y ya tenemos también semilla de sésamo para agregarle después. Una vez que ya esté de esta manera nuestros panes bien fermentaditos, entonces vamos a empezar a pintar completamente todo con el huevo que preparamos. Con mucha paciencia en este sentido, en este punto, entonces pintamos todo completamente nuestros panes. Y vamos a rociarle por encima un poco de sésamo blanco, o también, como lo dicen en otros países, ajonjolí.
Agregamos todo. Una vez que ya agregamos, ya vamos a llevar directamente en el horno. No hace falta precalentar el horno, directamente podemos prender en el momento el horno. Vamos a cocinar 20 minutos a 180 a 200 grados Celsius. Depende del horno, si es un horno pequeño 180, si es un horno grande 200 grados Celsius. Y esto es el resultado, familia. Acá tenemos ya nuestros panes. Espero que les guste el video. Los nuevos puedan suscribirse. Déjenme un me gusta, un comentario, alguna opinión al respecto de esta receta. Espero que hayan disfrutado de este video. Salieron así de esta manera, bien esponjaditos, bien blanditos nuestros panes. Bastante tiernitas. Y nada más, familia. Vamos a encontrarnos en un próximo video. Chao, chao.